Buenas tardes, Magíster. Mi nombre es Eliana Hidrobo. Yo les voy a presentar lo que es el cuento. El cuento es un relato o una narración breve de carácter ficticio real. Esta narración puede ser con un contenido formativo o lúdico. El cuento tiene una estructura central vinculada al protagonista. Esto quiere decir que evita las tramas múltiples que existen en las novelas, por ejemplo. Las acciones suelen ser ubicadas en el tiempo y espacio desde el inicio. Es ficticio, esto quiere decir que no se asemeja nada a lo real, pero a su vez también puede ser un relato real. Los personajes principales, la mayoría de estos personajes tienden a resolver problemas o a superar pruebas. Existen varios personajes claves que son esenciales, pero no son específicamente principales. De forma genérica se ha otorgado 3 partes al cuento, lo que es el inicio, el nudo y el desenlace. En el inicio se conoce a cada uno de los personajes, se los presenta y también se causa una duda en el lector. El nudo es el relato donde se generan los problemas o las pruebas que va a pasar los personajes principales como secundarios. El desenlace supone el cierre del relato, en ocasiones complementa el desequilibrio que se causa principalmente en el inicio y puede complementarse con una fábula. En los tipos de cuentos encontramos 2 categorías. La primera que son los cuentos, el cuento popular, y el segundo que es el cuento literario. En el cuento popular están los cuentos de hadas, los cuentos de costumbres y las fábulas. Y en los cuentos literarios, los cuentos para niños. El cuento se llama Las mariposas que vuelan y será leído a la niña Vale Huitrón. Había una vez una mariposita que se llamaba Juanita. La mariposita vivía en un campo muy bonito donde había unos conejos. Y los conejos saltaban y saltaban. Mariposa tenía unas amiguitas. Una se llamaba Claudia y otra se llamaba María. Cuando la mariposa Juanita volaba hacia las rosas, María también volaba hacia la rosa. La rosa era amarilla, pero lo que no sabían era que la rosa se comía a las mariposas. Entonces, Juanita fue la primera en caer. ¡Pum! María, María, ayúdame a salir de aquí. Y María voló a ayudarla a Juanita. Cuando todos estuvieron a salvo, regresaron al campo y nunca más volvieron a salir de ahí. Colorín colorado, el cuento se acabó. Luego de haber tenido una experiencia grata al contar el cuento a la niña Adriana Valentina, puedo garantizar los beneficios que dan leer cuentos a los niños. Proporcionan varias ventajas como crear lazos de cariño entre la persona que le lee el cuento al niño, como puede ser la mamá, el papá, los abuelos o los hermanos. Los niños desarrollan diferentes habilidades cuando se dan cuenta en que pueden hacer alguna actividad del relato. Con una lectura constante, los niños también pueden desarrollar habilidades cognitivas al momento de imaginarse el relato de la persona que le está leyendo el cuento. Las historias narradas del cuento deben ser de interés del niño para que él pueda concentrarse y pueda adentrarse en esa gran experiencia que es escuchar la lectura de un cuento. Gracias.